Me llamo Amalia Vargas. Tengo 65 años y he pasado la mayor parte de mi vida manteniendo la paz, suavizando las asperezas familiares y poniendo a los demás primero. Pero esa noche de Navidad, al entrar al comedor iluminado con calidez de nuestra casa en un tranquilo barrio de Querétaro, me di cuenta de que algunas cosas no se pueden suavizar. El aroma del pavo asado se mezclaba con el pino del árbol. El tintineo de las copas puntuaba la conversación cortés. Pero bajo todo eso, sentía la tensión familiar apretándome el pecho. Sebastián, mi hijo, de 39 años, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una postura rígida, los ojos agudos y evaluadores. Al otro lado de la sala, mi hermana Clara sonreía con cortesía, aunque su expresión no llegaba a sus ojos. Saludé, colgué mi abrigo en el perchero e intenté sumarme al ritual navideño. Pero el aire estaba cargado de algo no dicho. Entonces, Sebastián se inclinó hacia adelante, su voz cortando el murmullo con una claridad gélida. Para nosotros, ya estás muerta. Las palabras cayeron como martillo. El silencio invadió la sala. Los tenedores se detuvieron a medio camino. Los parientes se congelaron y sentí todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción. El pecho se me apretó. Una oleada de incredulidad mezclada con un dolor más profundo que cualquier regaño o crítica del pasado. Por un instante quise retroceder, fundirme en la pared y dejar que esas palabras me definieran, pero en lo más hondo de mí, una chispa de determinación se encendió. Me obligué a respirar, a calmar mis manos temblorosas y a sostener la mirada de Sebastián sin titubear. El silencio se prolongó tanto que parecía eterno, y en ese momento suspendido, recordé cada lección, cada sacrificio, cada año que había dedicado a esta familia. Esto no era solo otra crítica o comparación, era una declaración, y marcaría el inicio de algo que no podía ignorarse. Todavía recuerdo el aroma penetrante de la madera pulida y el limpiador de limón en la casa de mi infancia. Un olor que siempre acompañaba la mirada vigilante de mi madre. Me llamo Amalia, aunque todos me decían Malí desde entonces, y a los 7 años ya entendía las reglas no dichas de nuestra casa. La perfección era obligatoria, la obediencia incuestionable, y cualquier traspié se magnificaba. Mi madre, Teresa, gobernaba nuestro hogar con una precisión meticulosa, medía cada acción, cada palabra, contra un estándar invisible que nunca lograba alcanzar. Mi hermana Clara era la favorita, sus calificaciones siempre estaban pegadas en el refrigerador. Sus recitales de piano cosechaban aplausos y elogios, y cada logro suyo parecía eclipsar mi existencia. Intenté igualarla, ganar aunque fuera una pizca del reconocimiento que ella recibía sin esfuerzo. Pero mis pequeños éxitos eran ignorados, considerados insuficientes o irrelevantes. Mi padre, Rubén, hablaba poco, pero sus asentimientos y su silenciosa obediencia reforzaban las exigencias de mi madre. Si dudaba, él murmuraba: «Hazle caso a tu mamá», y se escondía tras su periódico, dejándome sola para navegar el campo minado de expectativas invisibles. Mis amistades eran vigiladas, mis pasatiempos escrutados, y las elecciones que creía mías siempre pasaban por el filtro de refinamiento de mi madre. En la escuela, aprendí a esconderme. Susurraba a mis amigas solo cuando sabía que mi madre no estaba escuchando. Tragué mi frustración cuando Clara se burlaba de errores que no podía evitar. Aprendí que la sumisión mantenía a raya las tormentas, que el silencio era más seguro que hablar. Cada regaño, cada mirada de decepción, tallaba en mí una sensación de insuficiencia que cargué como una sombra hasta la adultez. Aunque intenté brillar a mi manera, un concurso de escritura, un proyecto de ciencias bien hecho, mis victorias siempre se medían contra el resplandor de Clara. Mis logros parecían apagados, como si el mundo mismo me hubiera entrenado para hacerme pequeña. Fue una vida de comparaciones constantes, de aprender pronto que mi valor era condicional en mis
e invisible a menos que reflejara el de alguien más. Esas lecciones me siguieron a cada rincón de mi vida adulta, a cada decisión, a cada relación. Las sombras de la infancia persistieron, moldeando mis elecciones mucho antes de que Sebastián pronunciara esas palabras en la mesa de Navidad. Para cuando llegué a los 40, había aprendido a volcar cada gramo de mí en criar a Sebastián, a menudo a costa de mis propios deseos. Trabajaba largas horas como asistente administrativa, tomando turnos extra cuando las cuentas se acumulaban, y los fines de semana los pasaba llevándolo a partidos de fútbol, clases de piano y sesiones de tutoría que apenas tenía energía para soportar. Cada decisión parecía dictada por sus necesidades, su felicidad, su futuro, dejando poco espacio para el mío. Sebastián, en esos años, dependía de mí de maneras que no podía negar. Se apoyaba en mis consejos para elegir escuelas, amistades, incluso las decisiones personales más pequeñas. Cada vez que pedía ayuda, mi instinto era avanzar, protegerlo de los errores que yo había aprendido a golpes. Y aunque lo amaba con fiereza, ese amor venía con un peso invisible, la constante certeza de que mis propias ambiciones quedaban silenciosamente postergadas. Pequeños momentos de resentimiento se colaban, aunque rara vez los dejaba ver. Recuerdo una noche, tras una semana particularmente agotadora, sentada a la mesa de la cocina mientras Sebastián hablaba emocionado de sus planes para la universidad. Forcé una sonrisa, asintiendo, mientras un anhelo me tironeaba por la carrera que alguna vez soñé seguir, por la libertad que había imaginado. Pero tragué ese sentimiento, recordándome que su éxito y bienestar eran lo primero. Me volví experta en la resistencia silenciosa, en celebrar sus logros mientras apagaba los míos. Mis proyectos personales, una clase de pintura que amaba, el pequeño libro que intenté escribir, quedaron guardados como recordatorios privados de quién podría haber sido. Los años de entrega me moldearon. Me enseñaron paciencia, disciplina y resiliencia, pero también construyeron un anhelo silencioso bajo la superficie, un anhelo que, años después, exigiría ser reconocido cuando la familia a la que me dediqué finalmente desafió mi independencia. El retiro llegó calladamente, como la primera nevada del invierno suave, inevitable y lleno de posibilidades. Mis días de repente eran míos. Las largas horas contestando teléfonos, archivando papeles y llevando a Sebastián a compromisos interminables habían desaparecido. Me encontraba desayunando en una pequeña cafetería en el centro de Querétaro, saboreando un café sin mirar el reloj, escuchando el murmullo de las calles en lugar del zumbido constante de las obligaciones. Volví a conectar con viejos amigos. Me inscribí en una clase de arte comunitaria que había abandonado hace décadas y me ofrecí como voluntaria en la biblioteca local. Cada pequeña elección, pintar con acuarelas, leer cuentos a niños los sábados por la mañana, pasear por los jardines de la Alameda, me recordaba que la vida podía medirse en algo más que responsabilidades. Una emoción tranquila crecía en mí, sutil pero persistente, como una chispa lista para encenderse. Fue en una de esas mañanas frescas y luminosas en el jardín que conocí a Gabriel. Estaba arreglando una exhibición de flores de invierno con la misma atención cuidadosa que yo solía reservar para mi trabajo. Levantó la vista cuando me acerqué, su cabello canoso brillando bajo el sol, y me ofreció una sonrisa cálida y sencilla. «Es complicado hacer que estas plantas prosperen en esta época del año», dijo. Su voz era calma, arraigada. Reí, y por primera vez en años, la conversación fluyó fácilmente, sin juicios ni expectativas. En las semanas siguientes, nos encontramos para pasear por el lago de Chapala y almorzar tranquilamente en la cafetería. Gabriel tenía una paciencia serena, un aprecio por las pequeñas alegrías y un humor suave que me hacía sentir vista, no como alguien definido por sacrificios pasados, sino como una persona capaz de crecer y ser feliz. Por primera vez, sentí la vida que había imaginado,
una fuera del control de mi familia. En la presencia de Gabriel, redescubrí la curiosidad, la confianza y una emoción tranquila por las posibilidades. Los muros construidos por décadas de deber y autorrepresión comenzaron a desmoronarse, dejando espacio para risas, conversaciones y elecciones que eran solo mías. Ese invierno, me di cuenta de que la independencia no era solo libertad de responsabilidades, era la libertad de reclamar mi propia alegría. Con el retiro asentado en un ritmo constante, comencé a construir una vida que me pertenecía por completo. Abrí una pequeña cuenta de ahorros a mi nombre, una que Sebastián y el resto de la familia no conocían, y apartaba fondos discretamente cada mes. Una modesta inversión en una cooperativa local prometía rendimientos que, aunque no extravagantes, simbolizaban el control sobre mi propio futuro. Era una pequeña rebelión, una forma de probarme a mí misma que podía asegurar mi independencia, incluso después de décadas de poner a todos primero. Más allá de las finanzas, abracé los pasatiempos y círculos sociales que había pospuesto por tanto tiempo. La clase de arte se convirtió en una comunidad de compañeros afines. Intercambiábamos críticas, ideas y risas. Me ofrecía como voluntaria en la biblioteca cada sábado, leyendo historias a niños cuya curiosidad me recordaba la chispa que alguna vez tuve. Incluso inicié un pequeño club de jardinería con Gabriel, cuidando parcelas de col rizada de invierno y hierbas a orillas del lago de Chapala. Cada interacción, cada pequeño éxito, era un recordatorio de que mi vida podía medirse en momentos de alegría en lugar de obligaciones. Mientras tanto, mi familia seguía felizmente ignorante de la vida que había nutrido en silencio. Sebastián asumía que pasaba mi tiempo libre haciendo tareas o recados, con una vida social mínima. Clara me llamaba de vez en cuando, preguntando cómo ocupaba mi tiempo, sin imaginar que mis días estaban llenos de risas, aprendizaje y plenitud. Permití que sus suposiciones persistieran, sonriendo en privado ante la ironía. Era emocionante guardar un secreto que fortalecía mi confianza y me recordaba que el control podía existir de formas sutiles. Me movía por los días con un propósito silencioso, saboreando el conocimiento de que había creado un espacio donde mis elecciones importaban. Podía planear mis fines de semana sin interferencias, explorar nuevas ideas sin juicios y simplemente existir sin necesitar aprobación. Cada mañana despertaba sintiéndome más ligera, más arraigada y más segura de que la Navidad que se acercaba pondría a prueba los límites que había construido cuidadosamente, pero también afirmaría la fuerza que había descubierto. Mientras preparaba comidas y enviaba saludos a la familia que aún me creía dependiente, me deleitaba en mis victorias ocultas. Había tallado una vida de autonomía, y la tensión de saber que eventualmente la descubrirían solo aumentaba la satisfacción. La anticipación era tranquila pero electrizante. Una promesa de que el mundo que había construido en las sombras estaba listo para salir a la luz. El sol de la tarde se colaba por las ventanas de mi sala, proyectando sombras largas sobre el piso de madera. Cuando el timbre sonó con insistencia, sin pausa, dejé mi té, con una inquietud silenciosa creciendo en mi pecho. No era común que alguien llegara sin avisar, mucho menos Sebastián. Mi mente corría mientras me acercaba a la puerta. Cada paso medido, cada respiro firme. Al abrir, lo encontré allí, flanqueado por Clara y dos primos que apenas conocía. El rostro de Sebastián estaba tenso, su mandíbula apretada, los ojos destellando con una mezcla de frustración y desesperación. «Mamá», comenzó, su voz baja y urgente. «Tenemos que hablar. No puedes simplemente cerrarnos la puerta así». Lo dejé hablar, dejando que las palabras me envolvieran. Intentó manipularme, recordándome los años de responsabilidad, los sacrificios que había hecho por él. Clara intervino con un tono más suave, suplicando comprensión, sus palabras cargadas de una presión sutil. Los primos observaban nerviosos, inseguros de cómo intervenir.
Los patrones familiares estaban allí, la culpa, el juicio, la insistencia de que mis elecciones eran de alguna manera erróneas. Pero no sentí el viejo miedo. En cambio, una claridad tranquila se asentó en mí. Recordé los años de sumisión, los momentos en que tragué el resentimiento, las décadas que pasé doblegándome a su voluntad, y sin embargo, aquí estaba, con una vida completamente mía, cultivada en silencio, resiliente e inquebrantable. La desesperación de Sebastián creció. Su tono más agudo, casi suplicante. Malí, no entiendes, estamos preocupados, nos importa la familia, lo que te va a pasar. Sostuve su mirada con calma, reconociendo los ecos de la voz de mi madre en sus palabras. Esperaban que me encogiera, que cediera, que dejara que sus expectativas dictaran mis acciones. En cambio, inhalé lentamente y dejé que el poder silencioso de mi vida y mis elecciones radiara a través de mi postura, de la calma en mi voz. No necesitaba discutir, justificar o suplicar reconocimiento. Podían ver la verdad en cómo me mantenía. Esta confrontación no era una batalla que necesitara pelear, habían llegado. Y yo estaba lista. Di un paso atrás, invitándolos a pasar sin decir palabra, dejando que la tensión flotara en el aire. Cada segundo se alargaba, cargado de anticipación. El escenario estaba listo. Habían venido a probarme, a reclamar el control que siempre asumieron suyo. Pero yo sabía algo que ellos no esta vez. No cedería. Capítulo 7. La última resistencia. La sala parecía más pequeña. El aire denso con anticipación y acusaciones no dichas mientras Sebastián y los demás entraban. Clara rondaba cerca de la puerta, sus ojos saltando entre Sebastián y yo, mientras mis primos se mantenían atrás, incómodos, sin saber si intervenir. Sentía el peso de cada expectativa pasada presionándome, cada lección aprendida en silencio, cada sacrificio que había cargado por décadas. La voz de Sebastián temblaba, pero sus palabras eran afiladas. Mamá, no puedes ignorarnos. Has construido esta vida aparte de nosotros. No está bien. Señaló vagamente el espacio a mi alrededor, los libros, el arte, el pequeño jardín que Gabriel y yo habíamos cuidado. Te criamos para respetar a la familia, para valorar la tradición. Esto es una traición. Clara avanzó, más suave pero igual de insistente. Malí, solo queremos entender. ¿No ves cuánto nos estás lastimando? Su tono estaba cargado de culpa, del tipo que me había moldeado desde la infancia, la misma voz que me había hecho dudar de mí misma durante años. Los dejé hablar, pero no titubeé. Sentí el eco de las críticas de mi madre, los asentimientos silenciosos de mi padre, las comparaciones implacables con Clara cuando era niña. Lo vi todo al descubierto cada momento en que intenté complacer, cada esfuerzo descartado, cada alegría minimizada, y por primera vez no me encogí. Inhalé lentamente, dejando que la tensión creciera y luego se desvaneciera en una exhalación firme. Los he escuchado, he oído sus miedos, su decepción, su juicio, dije. Mi voz calma pero segura. Pero la vida que he construido es mía. Las elecciones que hago, la felicidad que cultivo, no son suyas para controlar. Sebastián abrió la boca para discutir, pero levanté una mano, deteniéndolo sin enojo. No les debo obediencia, ni les debo aprobación. He pasado una vida entera doblegándome a expectativas que nunca fueron mías. Ya terminé. Los labios de Clara se apretaron en una línea delgada. Los primos intercambiaron miradas inquietas, y las manos de Sebastián temblaron a sus lados. El silencio se extendió por la sala, pesado y absoluto. Entonces pronuncié las palabras que habían tomado forma en mi mente durante décadas. La culminación de cada lección aprendida y cada límite ignorado en el pasado. Los muertos no regresan. La frase quedó suspendida en el aire, cristalina y final. Los ojos se abrieron. Las bocas se abrieron y cerraron, sin encontrar palabras.
La sorpresa recorrió la sala mientras el peso de mi autonomía se asentaba sobre todos. No retrocedí, no vacilé. Por primera vez, el poder que había nutrido en silencio era visible, innegable. Y en ese momento lo entendí por completo. Esta confrontación no se trataba de enojo, castigo o venganza. Se trataba de respeto propio, de reclamar la vida que había ganado y de negarme a permitir que nadie, hijo, hermana o padre, la disminuyera nunca más. Después de que la puerta se cerró tras Sebastián y los demás, un silencio cálido y deliberado se asentó en el departamento. Como la luz del sol derramándose sobre el piso de madera, me hundí en el sillón junto a la ventana, contemplando las calles de Querétaro, cubiertas de polvo de nieve, la tensión que me había perseguido durante décadas, la presión, el juicio, la constante necesidad de justificar cada elección, finalmente se había disipado. Por primera vez en mi vida, me sentía plenamente presente en mi propio mundo. Gabriel colocó una taza de té humeante a mi lado, su mano rozando la mía con una familiaridad gentil. «Estás bien», dijo. Pero no necesitaba su seguridad. Estaba bien. Había sobrevivido a sus expectativas, a sus intentos de controlarme, y había emergido entera, más fuerte e inquebrantable. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas alegrías deliberadas. Regresé al estudio de arte, trabajando en una serie de paisajes en acuarela que reflejaban la fuerza silenciosa que había descubierto en mí. Organicé desayunos con amigos, compartiendo risas y conversaciones sin restricciones. Los fines de semana los pasé como voluntaria, paseando por el lago de Chapala con Gabriel, cuidando nuestro pequeño jardín de invierno y explorando rincones de la ciudad que alguna vez pasé de largo en un torbellino de obligaciones. Cada acción reforzaba la vida que había elegido, la autonomía por la que había luchado. De vez en cuando pensaba en mi familia, sus luchas, su ignorancia de la vida que había nutrido en silencio. No era malicia lo que les impedía entenderme. Era la lente de expectativa que siempre habían aplicado. Y esa realización ya no me perturbaba. Su desaprobación no podía alcanzar el espacio que había reclamado para mí cada noche. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera de nuestras ventanas y el calor del departamento nos envolvía, reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido. La independencia no es solo la ausencia de control, es la presencia de elección, la libertad de cultivar alegría, de rodearte de quienes ven tu valor y de honrar tus propias necesidades sin culpa. Con Gabriel a mi lado, una red de amigos que se habían convertido en una familia elegida, y los ritmos simples de una vida completamente mía. Había reclamado algo que por mucho tiempo me habían negado: paz. Y en esa paz descubrí la lección más profunda de todas: la felicidad no se concede por aprobación. Se reclama por quienes son lo suficientemente valientes para tomarla. Años después, aún me maravillo de lo diferente que se siente la vida cuando finalmente la reclamas para ti. Mis mañanas comienzan con la luz del sol derramándose por el departamento, una taza de café en la mano y la tranquila satisfacción de proyectos que he nutrido en mis propios términos. El estudio de arte florece, y pequeñas exposiciones en Querétaro muestran los paisajes y retratos que alguna vez guardé, temerosa de perseguir. Gabriel y yo continuamos nuestros paseos por el lago de Chapala, las risas y las conversaciones llenando los espacios que alguna vez se sentían pesados por las obligaciones. La familia, por supuesto, permanece en la periferia. Sebastián y Clara se han adaptado a su manera, pero sus elecciones, sus juicios, ya no me alcanzan. Me permito un reconocimiento privado de sus luchas, templado por la claridad de que sus vidas ya no son mías para navegar o arreglar. Los límites, alguna vez un concepto lejano, ahora son concretos. Respondo solo cuando quiero, hablo solo cuando deseo, y vivo en un espacio donde el respeto es mutuo y la alegría intencional. Cada día refuerza la lección que tanto luché
Por aprender mi valor no se mide por la aprobación. Y la paz se encuentra en el respeto propio, no en la sumisión. En esta vida que he construido, hay espacio para el amor, para la creatividad, para la reflexión tranquila y para el conocimiento inquebrantable de que finalmente soy libre de ser completamente, sin disculpas, yo misma.